Hola Hola. Fernanda. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Sergio. No, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pero muy bien, estamos junto con Ronnie aquí haciendo Con Fundamento Criollo en la mañana de Radio Lateral, emitiendo desde la Casa Patria Misiones. Felices de poder tomar contacto con vos porque estamos un poco abrumados con toda la parafernalia que se está vendiendo camino al 22 de octubre, como si el país tuviera que virar hacia decisiones extremas como incendiar el Banco Central, como achicar la economía, bueno, eliminar el déficit fiscal, muchas cuestiones que para nosotros, no economistas, nos cuesta entender, pero lo prometen como si fuera la panacea, y queremos entender qué está pasando, Fernanda. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Buenos días a todos Misiones, a los que nos están escuchando. Como si fuera la panacea y además como si fuera una novedad, ¿no? Y esto es más viejo que la escarapela, lo que Ujú, están ujú. proponiendo. Claro, Y, claro. y no solo viejo, ¿no? Porque hay cosas viejas que son muy buenas y que uno quisiera siempre rescatarlas, pero en este caso son cosas viejas que fracasaron cada vez que se intentaron, porque se intentaron muchas veces en la Argentina, por supuesto, los momentos más dramáticos, si se quiere, en los que estas recetas se aplicaron casi, yo diría, prácticamente calcadas, fue durante, bueno, la dictadura en primer lugar, la última dictadura cívico-militar, Sí. con Martínez de Goza a la cabeza. Es fácil recorrer los archivos de los discursos en estos días a propósito del negacionismo que recorre a uno de los principales espacios políticos de oposición. Circularon varios archivos de varios registros, ¿no?, del pasado. Es fácil ahí encontrar los paralelismos. Y bueno, y también durante la década del 90, ¿no? Y más recientemente durante el gobierno de Mauricio Macri. Sabemos bien todos los argentinos cuáles fueron los resultados, ¿no?, de la aplicación de ese tipo de políticas. Ujú. Terminamos en todos los casos y es sin dudas lo que volvería a pasar, que además es parecido a los programas y a las políticas que siempre plantea el Fondo Monetario, no solamente en la Argentina, sino en cualquier país donde vaya a meter las narices, y siempre se termina de la misma manera, con recesión, con destrucción de empleo, con aumento de la desocupación, con expansión de la pobreza, con expansión de la desigualdad y, bueno, en definitiva, con una situación de deterioro generalizado de las condiciones económicas y sociales del país, y después te toca levantarte de esas ruinas en las que te dejan todos. Pasó muchas Claro. veces, y bueno, obviamente creo que somos una mayoría de argentinos y argentinas los que no queremos que esto vuelva a ocurrir, y que además me parece tenemos la responsabilidad de contar esto, que son en definitiva hechos históricos que nos ayudan a alumbrar el presente y a poder pensar de una mejor manera el futuro, a los que no tienen edad para recordar y obviamente no tienen por qué conocer cuáles fueron esas consecuencias tan brutales para la Argentina, pero los que sí tenemos edad para recordar, los que sufrimos por lo menos algunas de esas crisis, tenemos esta responsabilidad de alguna forma de hacer pedagogía de nuestra propia historia y de nuestra propia economía. Claro, Fernanda, y permitime preguntarte si esta batería de anuncios o medidas económicas que ha hecho Sergio Massa y que podés enumerar en todo caso, era lo que había que hacer. Yo creo que han sido sumamente necesarias. Primero, por supuesto, porque la gran mayoría de todos los anuncios que se han hecho han apuntado a restañar el ingreso, ¿no?, y el salario en la Argentina, que quedó muy dañado, sobre todo por la última devaluación que impuso el Fondo Monetario, que obviamente todos sabemos cómo eso golpeó sobre los precios y obviamente sobre los ingresos y los salarios reales, así que me parece que esa restauración era absolutamente necesaria y celebro
los reflejos, la firmeza y la decisión del ministro Massa y del equipo que lo acompaña, Y ¿no? Fernanda, era... Para poder implementar todo esto tan rápidamente. Y Ajá, después, con esto te cierro la idea, sí. también me parece que es importante en términos políticos, ¿no? Porque justamente todo el proceso que hoy estamos discutiendo en la Argentina, que no ocurre solamente en la Argentina, ¿no? No es un fenómeno exclusivamente local, pero bueno, a nosotros nos preocupa obviamente sobremanera lo que pasa acá, ¿no? Este descontento con la política, esta insatisfacción con la democracia, como diría Cristina, para decirlo en términos más generales. Esto, de alguna manera, es un proceso donde hay involucrada, yo creo, una ruptura de la confianza entre la sociedad, entre los ciudadanos y la política, y que obviamente durante este último gobierno también, que obviamente cargó la mochila de lo que había dejado Mauricio Macri, pero que después en la parte que le toca por motus propio, muchas de las expectativas que había en el 19 con la ciudadanía votó mayoritariamente por el Frente Todos, no se satisfacieron y hubo como se ha reconocido y se reconoce eh, errores, cosas que no se hicieron, cosas que se hicieron mal y que tuvieron obviamente un impacto muy importante y eso contribuyó, me parece también, a agudizar esa situación de ruptura de la confianza. Bueno, me parece que estas medidas que toma Sergio Massa, entre otras cosas, ayudan además a recomponer esa confianza que por ahí está erosionada con una parte de la sociedad, porque no es ya solamente el relato, el discurso, la enunciación sobre el país que queremos, sobre los compromisos que el ministro públicamente y reiteradamente ha asumido frente a los argentinos, frente a los trabajadores, ¿no? Como que su gobierno va a estar caracterizado por la defensa del trabajo argentino, por la recuperación del ingreso, etcétera, sino que empieza a mostrarse en hechos concretos, materializables, palpables, y además en un momento que todavía sigue siendo crítico, ¿no? Porque todavía estamos impactados cuando uno mira los resultados del comercio exterior, del balance cambiario del Banco Central, estamos impactados fuerte todavía por la sequía y así todo dentro del estrecho desfiladero por el que transita Ujú. el Ministerio de Economía, con muchísima audacia y muchísima inteligencia, se han tomado medidas que, repito, no creo que eran necesarias, que son justas y que tienen un doble efecto positivo, por un lado en lo económico, pero también en lo político. Ujú. ¿Y crees que también que entre las cuestiones que se podrían haber hecho mejor está la comunicación? ¿Hemos comunicado mal lo que se hizo bien durante Sí, estos años? sin dudas, sin dudas. La comunicación es uno de los grandes problemas, ¿no? Obviamente, nunca uno, yo por lo menos soy de las que piensan que la comunicación nunca viene por delante de los hechos, ¿no? Y de las acciones concretas, pero obviamente, sumadas las dos cosas, sí, sí, claro, la comunicación ha sido uno de los problemas, ¿no? Hay muchas cosas positivas, qué sé yo, por ejemplo, por poner un ejemplo que no es menor, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el fomento al desarrollo tecnológico, innovador, al impulso que se le ha dado al sector de la ciencia y la tecnología, que tal vez no se siente en lo inmediato en el bolsillo de los argentinos, pero constituye una plataforma fundamental para pensar desde dónde partimos para construir el futuro. Y bueno, ahí tenés un ejemplo claro y concreto de cómo se comunicó mal o no se comunicó, porque si le vas a preguntar a la mayoría de los argentinos, seguramente no saben lo que se hizo ni la importancia que tiene el Estado en la Argentina para poder construir estas condiciones de futuro, en definitiva. Lo mismo para ir a una cosa todavía muchísimo más obvia, circuló en las últimas semanas y se hizo muy, muy viral, muy popular
el video de estos chicos que salen a hacer notas indisciplinados por la Sí, calle, sí. preguntando por cuestiones que a alguien que está más o menos imbuido del debate político le parecería una obviedad, como quién trajo la deuda con el Fondo Monetario a la Argentina, y resultaba que muchísimos entrevistados creían que la había contratado este gobierno a la deuda, ¿no? Cuando esa deuda viene del 2018 y fue obra y gracia de Mauricio Macri, y bueno, tremendo lastre que nos dejó a todos los argentinos, ¿no? Todavía estamos cargando con ese lastre y es uno de los principales desafíos del próximo gobierno. Y fíjate que esa mala comunicación le viene además como anillo al dedo a los que están en la brea de enfrente, porque vos tenés un Sergio Massa, que es el único candidato de los candidatos que van en condiciones competitivas a octubre, que se ha comprometido públicamente, que además lo dice cada vez que tiene oportunidad, ¿no? De lo que significa el Fondo Monetario, del compromiso que tiene para sacar al Fondo Monetario de la Argentina, de legislar para que eso no vuelva a ocurrir como ocurrió durante el gobierno de Macri. Y del otro lado tenés tipos que te dicen que se van a apalancar tomando más deuda con el fondo, o que van a llevar adelante programas de ajuste y de evaluación todavía más brutales que lo que el Fondo Monetario exige. Y eso me parece que en parte lo pueden hacer porque hay un profundo desconocimiento de la sociedad donde, bueno, cuando uno ve estas cosas, te das cuenta claramente que hizo falta comunicar de una manera muchísimo más enfática, porque obviamente que la ciudadanía sepa qué es lo que está ocurriendo en el país, cuáles son las causas de los problemas, de dónde viene la raíz, ¿no? De lo que nos hace por ahí pasarla mal todos los días, impacta en la inflación, en los ingresos, etcétera. Bueno, eso es muy importante. Sin eso ningún ciudadano puede ir a ejercer libremente su propia ciudadanía, por ejemplo, a la hora de votar, porque no sabe con claridad qué es lo que está votando ni qué es lo que le están ofreciendo. Ujú. En otro aspecto, y cambiando la pregunta para que me ayudes a pensar, no sé si a mí, sino al oyente o al electorado, en algún momento cuando puedan recuperar esta entrevista o se sienten a escucharla, no sé si me genera un déjà vu con lo que está prometiendo Javier Milei o sus economistas, que bueno, prometen, media complicada la cuestión que prometen para una Argentina supuestamente que se va a favorecer en los próximos 35 años, pero se puede hacer una suerte de ejercicio mental de cómo, supongamos, Dios no lo permita, pero Milei presidente, cómo se irá transformando la economía para explicarle al oyente que aquel subsidio que tenía en tal cosa ya no lo va a tener, que aquel acceso gratuito que tenía a los medicamentos, a la educación, ya no los va a tener. ¿Cómo va a ser ese efecto dominó en los 100 días de un gobierno de ultraderecha y ultraliberal? Sí, claro, obviamente, lo que se plantea en materia de eliminación de subsidios, ¿no? Porque siempre son palabras, o expresiones rimbombantes las que se usan para decir las cosas, pero después la Sinceramiento. bajan a tierra, ¿no? Claro, ¿no? El sinceramiento, el reperfilamiento, no te dicen que te están haciendo un ajuste brutal o que te están, haciendo caer en default, etcétera, etcétera. Y acá pasa lo mismo. Obviamente la eliminación de subsidios sobre las tarifas de todos los servicios públicos implica que por ahí el precio de la tarifa se te va a multiplicar por 1000, de lo que pagás por el transporte público, de lo que pagás, o más en algunos casos, ¿no? Qué sé yo, la tarifa de luz que hoy un jubilado o un ciudadano, ciudadana argentina, que tiene acceso a los subsidios porque no están entre los más aventajados en términos de ingresos y siguen siendo subsidiados por el Estado, capaz pagan 3.000, 4.000 pesos en la boleta de luz, y te van a pasar a pagar 25 lucas, si el subsidio desaparece. Lo mismo, imagínate un jubilado, si le sacás el programa de remedios gratuitos, eso representa hoy en promedio un 20% de la canasta de consumo, es decir, que le estás arrancando un pedazo de lo que constituye su ingreso indirecto, ¿no? Que va a tener que, si ya le alcanza justo, o capaz que no le alcance, lo tienen que ayudar los hijos, imagínate, si en lugar de mejorarle la jubilación,
inflación, lo que haces es clavarle un recorte de 20 puntos, porque ahora tiene que dejar de, no sé, de comer, de vestirse, de calefaccionarse para comprarse los remedios. Bueno, así pasa con absolutamente todo. Y a mí me parece que hay un punto muy importante que a veces no está claramente explicitado tampoco, eh, que es, si se quiere, más macro, pero que además tenemos acá una ventaja porque no es que lo dice Vallejos, lo dijeron ellos mismos, lo Ujú. dijo eh, Carlos Rodríguez, ¿no? Ex Sí, funcionario menemista. durante el gobierno de Menem. Claro, que ahora forma parte de los equipos económicos de Milei. Roque Lo Fernández también, dijeron el ¿no? propio, Roque Fer... también Roque Fernández, claro, pero Carlos Rodríguez lo dijo explícitamente y lo dijo además por escrito. Cualquiera puede ir a revisar su cuenta de Twitter donde todavía está escrito. Lo dijeron Emilio Campo, ¿no? El gurú de la dolarización, como le dicen, de Milei, y Kachanowski, en una nota que le dieron al diario La Nación, que también se puede ir a buscar, leer, y ahí está bien clarito, donde todos reconocen lo que implica esa supuesta dolarización, que primero reconocen que sería muy difícil que se pueda llegar a concretar. Pero en paralelo con eso, todos reconocen también que el primer paso, y esto sí va a ocurrir, es una hiperinflación, es decir, es una mega devaluación, ¿no? Que es lo que siempre está en el origen de la cadena Pero hiperinflacionaria. aparte, Fernanda, Entonces, eso hace rico a mucha nos llevan, gente. Eso, hay que decirlo con todas las letras, nos llevan, y además lo están diciendo, o sea, estamos todos advertidos, hay que ir a leer nada más, nos están diciendo que su programa económico, entre las primeras medidas, nos lleva a una hiperinflación, ¿no? claro. A una hiperinflación. Los que sufrimos entre el 89 y 90 sabemos bien lo que significa una hiperinflación, ¿no? Yo sé que tenemos niveles altos de inflación hoy por hoy, eh, pero esto no es una hiperinflación. Los que la sufrimos sabemos lo que significa. Hay que explicarles también eso a los que son más jóvenes y bueno, y tienen la, la suerte de no haber tenido que sufrir aquellas épocas, ¿no? Yo Pero la pueden recuerdo. volver. Sí, sí, es tremenda. Y la pregunta es, bueno, no sé, hablaba Sergio Massa en el debate, le decía a Javier Milei que los que han aplicado la dolarización, me estoy olvidando de un país, pero hacía mención del Salvador, de Ecuador y creo Eh, que Malawi, no sé, otro país. Zimbabue, Ah, Zimbabue, Zimbabue. Zim- Bueno, Zimbabue, que además, y cuál es la... hablando de hiperinflación, Ujú. si vamos a buscar esa nota de La Nación, que la recomiendo enormemente, donde Ocampo y Kachanowski explican el plan de dolarización, ¿no? Y reconocen que sería difícil que se complete y que el riesgo de un plan como el que plantean mal implementado o implementado por la mitad es precisamente Zimbabue. Te voy a dar un número. Vos sabés a dónde, esto también, pueden ir a googlearlo, lo van a encontrar. ¿Sabés a cuánto llegó la inflación, la hiperinflación o hiperinflación en Zimbabue ¿A en el cuánto? contexto de estas ideas que andan circulando ahora por la Argentina? A 14 millones por ciento, te lo juro, 14 millones por ciento. Es difícil de imaginar, ¿no? Sí. No estoy diciendo que eso ocurriría en la Argentina, pero bueno, 4.000, 5.000% son números que ya hemos tenido en otras épocas pasadas en nuestro país. Bueno, ese es el riesgo al que están exponiendo a la Argentina con estas ideas que aparecen como novedosas, Pero ¿no? Y esto es Fernanda... lo que me parece que también hay que contar. Sobre todo, ¿sabes por qué? Ujú. Porque a la par que se plantean estas cosas, que serían de un daño, no quiero decir irreparable porque no creo en la irreparabilidad de las cosas, me parece que en la historia, excepto la muerte, todo tiene una oportunidad de ser reparado, pero sí sería un daño enorme y un costo altísimo para la Argentina, porque la Argentina está en un momento muy bisagra. Ahora estamos muy tocados por la sequía, que obviamente todo el mundo finge demencia y nadie lo pone sobre la mesa para
significar de cara a la sociedad, qué es lo que esto ha implicado e implica para la economía argentina y la gravedad que ha tenido, y que además es un evento exógeno donde ni el gobierno, ni la oposición, ni nadie tiene la culpa, porque es un fenómeno climático, pero que nos ha costado el 25% de los ingresos por ventas externas en nuestro país, en un país que Macri dejó súper endeudado, que no tiene acceso al financiamiento exterior, que el Banco Central, cuando Sergio Massa, recordemos, asumió en un contexto de crisis cambiaria ya sin reservas, etcétera. O sea, la única fuente de ingresos que tenemos se nos cayó un 25%, un cuarto menos de lo que iba a entrar es lo que entró, y eso tiene severísimas consecuencias. Bueno, pero eso es una coyuntura que va a pasar, ¿eh? O sea, ya en los últimos meses de este año vamos a empezar a salir, y el año que viene vamos a tener otra coyuntura, y vamos a tener además la oportunidad de poner en valor muchos de los esfuerzos de política que se han venido haciendo en los últimos meses. Pensemos, ¿no? El gasoducto que se puso en marcha en tiempo récord, en 10 meses, el oleoducto, ahora Vaca Muerta Norte, que nos va a permitir sacar el petróleo y exportar el petróleo de Vaca Muerta, la obra del Reversal del Norte y otra serie de obras de infraestructura estratégica en las que la Argentina ha invertido y está invirtiendo, no solamente el sector público, sino también la inversión complementaria del sector privado, que ha puesto al sector del gas y el petróleo en un lugar soñado para cualquier país, el desarrollo minero que se está llevando adelante, el impulso de los nuevos proyectos en materia de cobre, que es uno de los minerales del futuro de cara a la transición energética, a la cuarta revolución industrial, a todo lo que el mundo está discutiendo, y las enormes potencialidades que tiene además la Argentina en materia de talentos, de capital humano, como dice Sergio Massa, de desarrollo tecnológico de nuestro sistema científico, tecnológico y de innovación, de nuestro sistema educativo, que son algunos de los pilares del desarrollo que también están proponiendo dinamitar. Fíjate que todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque esas son las patas de la industrialización de la Argentina, de la industrialización del siglo XXI de la Argentina, porque estamos en un contexto de sociedad del conocimiento, no ya de la vieja revolución industrial que conocimos en los siglos pasados. Entonces, la Argentina tiene enormes oportunidades, la región tiene enormes oportunidades, y la coordinación, la cooperación regional y sobre todo la coordinación entre la Argentina y Brasil, las dos economías más grandes de Sudamérica, donde claramente Sergio Massa y Lula da Silva han encontrado una sintonía espectacular que nos pone en otro lugar, indudablemente. Todo eso podemos aprovecharlo para dar un salto al futuro y subirnos al tren del desarrollo que está pasando por nuestra puerta, como hace muchísimas décadas que no ocurría, o podemos dinamitarlo todo, como proponen algunos, pasar con la motosierra, incendiar el tren, destruir esas oportunidades de futuro y quedarnos anclados volviendo al pasado. Esto es lo que está en discusión en definitiva, ¿no? En la Argentina. Tengo tres preguntitas finales y con eso ya te agradezco enormemente este contacto. La última de todas será sobre soberanos. Y bueno, si al interior de Soberanos están todos más o menos en sintonía con el apoyo y acompañamiento a Sergio Massa, o hay diferencias y distintas miradas. Pero las dos anteúltimas serían, yo hago una afirmación. Para mí, lo que Milei y Patricia Bullrich y demás están prometiendo como si la Argentina fuera a crecer, es favorecer, es decir, alguien se hace rico con las políticas de Javier Milei, y es un porcentaje muy pequeño, y eso no sé cuántas veces será necesario repetirlo, pero esa es la sensación que me da. No es que vienen a hacer un desastre por deporte nada más, están gobernando para un sector, o quieren gobernar para un sector muy definido de una sociedad Sí, muy pero acomodada. que es un sector que fundamentalmente no es argentino, eso también hay que decirlo. Apa.
Vos Apa. pensás que uno de los ejes principales de ese programa tiene que ver con la privatización, incluida la de nuestra estratégica YPF, pero la estatización de todas las empresas públicas, lo ha dicho también con claridad en una entrevista con medios extranjeros, eh, y tiene que ver con una configuración de la economía, ¿no? Apertura irrestricta, todo lo que ya conocemos, apertura irrestricta, fin de la inversión pública, fin de las políticas que tienen que ver con el fomento del desarrollo. Esto es la muerte de las pymes, de las empresas de capital nacional. Eh, Obviamente un golpe muy fuerte incluso para aquellas que son medianas y grandes o grandes también. La destrucción del mercado interno y además la detonación incluso de nuestro comercio exterior, porque también se está hablando de romper relaciones con Brasil, nuestro principal socio comercial Rusia de y ida y China. vuelta, con China, sí, bueno, el rechazo de la Argentina al BRICS, que es hoy por hoy el foro emergente o de economías en vías de desarrollo más importante en términos económicos y también en términos políticos, que es lo que también nos pone en otro lugar para discutir dónde queremos pararnos, no solamente nosotros como argentinos, sino como parte de un escenario más amplio que tiene que ver con lo que son los pueblos y los países en vías de desarrollo y nuestra demanda de tener voz y voto en las decisiones en el ámbito multilateral, ¿no? Bueno, todo eso que están proponiendo destruir, claramente, si beneficia a alguien en la Argentina, es una excepción. Esto fundamentalmente es, imagínate, en un escenario de mega devaluación e hiperinflación, significa los argentinos consumiendo nada, las empresas argentinas vendiendo nada y los de afuera viniendo a comprar por chaucha y palito, porque los activos argentinos se van a desplomar en ese contexto, entonces van a venir a comprar a precio vil y obviamente se van a quedar con todos nuestros mercados. Yo no tengo nada contra ningún país y creo que la Argentina debe fomentar relaciones de respeto mutuo y de cooperación con todos los países con los que pueda, incluso con las grandes potencias, y defender nuestros intereses en todos los ámbitos, ¿no? Incluyendo a los Estados Unidos. Pero Javier Milei ha dicho que con los únicos países con los que quiere mantener relaciones es con Estados Unidos y con Israel, y todos sabemos, porque los propios funcionarios estadounidenses lo han dicho, y es lógico porque ellos defienden sus intereses, pero el problema es que nosotros tenemos que defender los nuestros, que están muy interesados en nuestros minerales críticos, en nuestro litio, en definitiva, en las riquezas naturales que nosotros tenemos, en fortalecer la presencia de sus empresas en la hidrovía. Esto lo estamos viendo un poco en el conflicto con Paraguay, mientras que la Argentina ha recuperado ese resorte estratégico para el Estado. Entonces, digo, significa dinamitar un montón de cuestiones que a la postre es un plan que claramente no va a beneficiar a ningún sector en la Argentina, ni del trabajo, bueno, ni hablar, porque vamos a ser los laburantes los principales damnificados de todo esto, como siempre, pero tampoco a los sectores del capital nacional. Esto es negocio solamente para los que la miran de afuera y obviamente no tienen nada que ver con el destino de la Argentina, pero sí ven a nuestro país obviamente como un enorme botín y plataforma de negocios, sobre todo como Un, plataforma un bombón. extractiva, sin ninguna chance de Un industrialización en bom el contexto de política que ellos están planteando. sí, un bombón, dijo Melconian. Claro, un bombón que se les hace agua a la boca, no Sí. tengo ninguna duda, pero Bueno, bueno, a nosotros argentinos se nos tiene que hacer agua a la boca y sentirnos profundamente orgullosos y levantar nuestra autoestima respecto del maravilloso país que tenemos, de las invaluables riquezas que tenemos y poner nuestra energía en cómo hacemos para poner en valor toda esa riqueza y que esa puesta en valor reditúe entonces sí en mayores ingresos, en una mejor distribución, porque en definitiva lo que tenemos que hacer es agrandar la nación, no es mentira esto de que hay que achicar el Estado, no, no, no. Lo que hay que hacer es agrandar la nación, agrandando el Estado o no, agrandando el sector privado,
tenemos que agrandarnos porque tenemos con qué. Claro, Y como dice el spot de campaña, tenemos con quién, ¿no? claro, claro. Y no lo digo por hacer publicidad, lo digo porque estoy convencida y estoy convencida desde el momento cero que Sergio Massa es una persona profundamente capacitada, que Ujú. conoce profundamente al Estado y el funcionamiento de la economía argentina y que además tiene una firmeza y una decisión para avanzar en lo que hay que hacer, que me parece que también es Bueno, un candidato y un político que bueno, los argentinos no deberíamos perdernos para la etapa que viene en nuestro país. bien, ahora sí, las dos últimas preguntas, agradeciéndote enormemente. Las tengo acá anotadas y las voy a repetir así tal cual están escritas. El deber ser del futuro gobierno de Sergio Massa, a entender de Fernanda Vallejos. ¿Cuál es el deber ser del gobierno, del futuro gobierno de Sergio Massa? Y la última es soberanos. Bueno, el deber ser indudablemente es esto de lo que veníamos hablando antes, ¿no? Subir a la Argentina al tren del desarrollo. Eso implica, obviamente, cuando hablamos de desarrollo, no solamente el crecimiento, la valorización económica, el desarrollo industrial de nuestro país, la agregación, el añadido de valor, sino también una mejor distribución del ingreso, ¿no? La recuperación de los ingresos y los salarios en la Argentina en un contexto de una distribución más equitativa entre el capital y el trabajo primero y después al interior ¿Con el Fondo de los Monetario se puede? trabajadores. ¿Se puede con el FMI en el medio? Y a eso iba, te me adelantaste, y a eso iba, y como condición necesaria, que además es parte del compromiso que el ministro ya ha asumido, sacarnos de encima esto que es un cepo al desarrollo, que es la presencia del Fondo Monetario, que Macri trajo de vuelta a nuestro país en el 2018, y que hay que sacarlo de la Argentina para poder recuperar nuestra plena soberanía, nuestra plena autonomía estratégica, justamente para poder tener un diseño propio de desarrollo nacional, regional, del sur global, del que la Argentina es parte y tiene un rol importantísimo para jugar. Y me parece que esto es justamente el deber ser, ¿no? Los grandes desafíos que tiene el próximo gobierno y que sin lugar a dudas, te lo digo con toda claridad, de todos los candidatos que van a competir por la presidencia de la nación, hay uno solo que no solamente tiene la convicción, sino que además está en condiciones de llevar adelante este programa y es Sergio Massa. Los demás, bueno, mamita querida, Dios nos libre y el pueblo nos acompañe. Tal cual. Tal cual. Por último, soberanos, ¿cómo está parado frente a este momento histórico? Yo creo que es un momento histórico, Fernanda. La verdad es que nunca había escuchado discursos tan violentos, tan negacionistas como los que están enfrentando hoy a Unión por la Patria. Lo es un momento histórico y tiene que ver con todo lo que te decía antes. Las oportunidades son enormes y tal vez estamos también los argentinos, como lo está haciendo el resto del mundo, entrando en una nueva era, ¿no? Y hay sectores reaccionarios que lo que buscan es impedir que ingresemos en esa nueva era de la Argentina. No quieren el desarrollo del país, a lo mejor porque a algunos se le terminan los negocios. Ujú. Yo no estoy más en soberanos, Ah, pero no mira. importa, igual te voy a responder la pregunta de lo que conozco, ¿no? Porque al no estar, obviamente, hay detalles que no manejo, pero sí te puedo decir que hace poquitos días atrás hubo una reunión que me pareció muy auspiciosa, y la verdad lo celebro, entre un grupo de compañeros de soberanos con Agustín Rossi, nuestro candidato a vicepresidente, donde sé que compartieron iniciativas, le entregaron programas y propuestas que se estuvieron elaborando al interior de la agrupación y me parece que hay unos entendimientos que es en definitiva lo que también necesita la Argentina, ¿no? Que todos los sectores que formamos parte del campo nacional, del campo popular, independientemente de las procedencias políticas, de las tradiciones partidarias y si se quiere hasta ideológicas, podamos
podamos confluir en una mirada estratégica, porque acá lo que tenemos que hacer es poner en marcha un programa de desarrollo estratégico que pare a la Argentina en otro lugar, que nos permita de una vez por todas y para siempre solucionar estos problemas estructurales que hace un siglo, digamos, que nos vienen tirando para atrás, que tienen que ver fundamentalmente con la restricción externa y las limitaciones que tenemos a la hora de encarar un proceso industrializador, que es lo que nos permite tener los mejores laburos y los mejores salarios. Y hoy estamos en condiciones de hacerlo y las condiciones externas además son favorables y no es menor, obviamente, esto porque nuestras grandes crisis siempre vienen por el lado externo, no es menor. Entonces, las condiciones el marco de posibilidades está dado Ujú. y lo que tenemos que tener los argentinos es la convicción y la inteligencia para ver de qué manera ponemos en valor esas posibilidades y las transformamos en realidades efectivas que beneficien al conjunto de nuestro pueblo y al conjunto de nuestra economía. Y en eso estamos y la verdad es que soy muy optimista respecto de los resultados para este 22 de octubre y por sobre todas las cosas soy muy optimista respecto de lo que viene para la Argentina, para nuestra región y para el mundo, más allá de que, bueno, obviamente todo proceso de transformación implica dolores de parto y sabemos que estamos también en un mundo convulsionado, con muchísimas tensiones y demás, pero al final de todo eso me parece que lo que viene es algo mucho mejor para todos y para todas. Fernanda Vallejos, muchísimas gracias por esta nota. No, por favor, un abrazo grande para todos ustedes. Abrazo, hasta pronto. Fernanda Vallejos, economista, compañera del campo nacional y popular, uno de los mejores cuadros que tiene bueno, todo lo que es la mirada heterodoxa de la economía en nuestro espacio, gran espacio político a nivel nacional, conversando con nosotros aquí en Radio Lateral, poniendo puntos muy claros sobre lo que se espera de un muy posible gobierno de Sergio Massa. Hay que atravesar varias tormentas primero, este 22 de octubre. No está nada definido, no hay nada por seguro, se está trabajando, se está luchando. Hay un debate presidencial el próximo domingo del que también dependen muchas cosas, porque hay gente que probablemente lo único que vean en toda la campaña sea el debate, lo único, y a partir de allí toman la decisión. Hay un 14, decía Gato Silvestre, un 14% de los encuestados, en algunas de las encuestas que andan por allí dando vueltas, que no saben a quién van a votar, ¿sí? Es mucho el número de indecisos y ahí está la batalla.